Todo comenzó como una simple curiosidad adolescente, una búsqueda inocente de lo prohibido, de lo que nadie contaba, de aquello que los adultos decían que no se debía tocar. Éramos 4 amigos en la habitación de Marcos, rodeados de cables, snacks baratos y la luz azulada de una computadora que ya parecía demasiado vieja para lo que estábamos haciendo. La Deep Web nos atraía como un imán. Nombres crípticos, foros que desaparecían al día siguiente, enlaces que prometían lo imposible. Nada nos parecía suficiente y nada nos detenía. Al principio eran videos raros, extraños experimentos caseros, transmisiones de juegos macabros, pero siempre con una sensación de falso, hasta que llegamos a aquel enlace. Un título simple, la transmisión que nunca debiste ver. Al hacer clic, la pantalla se llenó de estática por un instante, y luego apareció una habitación oscura iluminada por una luz tenue, como si alguien hubiera encendido una lámpara improvisada en un sótano. La cámara temblaba, el encuadre era torpe, pero había algo que nos heló. Había una persona atada a una silla y otra figura de pie frente a ella, con una máscara que ocultaba cualquier rasgo humano. Al principio pensamos que era una actuación. Las películas, los shows de terror, las historias virales, todo eso nos había preparado para pensar que lo que veíamos era falso, pero los sonidos eran distintos. No eran efectos de estudio, ni gritos editados. Eran reales. Un lamento profundo, desesperado, que nos penetró sin que pudiéramos movernos. Marcos intentó cerrar la ventana del navegador, pero algo lo detuvo. La transmisión no respondía, como si alguien o algo estuviera controlando nuestra pantalla. La sensación de ser observado se hizo tangible, sentí un escalofrío que subía por mi espalda. Cada movimiento de la figura en la cámara nos hacía retorcer de incomodidad y miedo, pero no podíamos apartar la vista. Intentamos racionalizarlo. Seguro es un montaje profesional, alguien quiere asustarnos, decía Ana, aunque su voz temblaba. Pero a medida que pasaban los minutos, empezamos a notar detalles que no podían ser falsos. La respiración agitada de la víctima, el sudor en su frente, la forma en que sus manos intentaban liberarse de las cuerdas. Cada segundo que pasaba, la incredulidad se volvía terror puro. Marcos, pálido, murmuró que no deberíamos estar viendo eso, que era demasiado. Intentó cerrar el navegador de nuevo, pero la transmisión parecía adaptarse a nuestros intentos, volviéndose más clara, más cercana, más real. La habitación en la pantalla se sentía como un túnel que nos conectaba directamente con aquel sótano desconocido, y una voz en off, apenas audible, dijo algo que nos hizo saltar. Un nombre. Mi nombre. El pánico se instaló. Nadie hablaba. Nadie respiraba. La pantalla mostraba más de lo que podíamos procesar, y sin embargo, cada uno de nosotros sentía que era imposible mirar hacia otro lado. La sensación de culpabilidad de haber cruzado una línea invisible crecía con cada segundo que la transmisión duraba. Los minutos se convirtieron en horas. Cada sonido, cada sombra, cada parpadeo de la cámara nos hacía cuestionar la realidad. No era un juego. No había control. Cada movimiento de nuestra parte parecía ser registrado. Y cuando finalmente, por un instante, pensamos que todo había terminado y logramos cerrar la computadora, el eco de aquella escena siguió latiendo en nuestra mente. Desde aquella noche, las sombras en mi habitación parecen moverse con voluntad propia. Cada vez que un teléfono suena, un mensaje aparece, o una notificación ilumina la pantalla, siento la misma sensación de estar siendo observado, como si algo de aquella transmisión nos hubiera seguido a casa. Algo que no puede borrarse, que no podemos ignorar, y que nos recuerda que no todas las pantallas muestran ficción. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Intentamos ignorarlo, convencernos de que lo que habíamos visto era un montaje profesional, un experimento psicológico, o incluso una broma de alguien que nos conocía demasiado bien. Pero los detalles de la transmisión se instalaron en nuestra memoria como un tatuaje que no podía borrarse. La respiración agitada, la máscara que parecía mirar directamente a nosotros, los ojos aterrorizados de la víctima. Al día siguiente, la vida cotidiana parecía normal. Marcos fue al colegio. Ana revisó su correo. Yo trataba de concentrarme en cualquier tarea que no fuera mirar la pantalla de mi computadora. Pero había algo diferente. Cada sonido en la casa, cada sombra que cruzaba la pared, hacía que recordara la transmisión. Cada notificación de mensaje parecía un código, un susurro del más allá digital.
Y no éramos los únicos afectados. Aunque no hablábamos de ello, los 4 amigos comenzamos a tener la misma sensación de estar siendo observados. Intentamos eliminar todo rastro de aquella experiencia. Borramos el historial. Desinstalamos los navegadores especiales que usábamos para acceder a la Deep Web. Cambiamos contraseñas y hasta evitamos comentar la experiencia. Nada funcionó. La transmisión nos había marcado, y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero fueron pequeños detalles. Marcos encontraba su teclado movido, Ana escuchaba pasos en su habitación mientras estaba sola. Yo recibía correos electrónicos con archivos adjuntos que no había abierto. Al principio parecían coincidencias, pero luego los mensajes comenzaron a ser más directos, más personales. Fotos de nuestros cuadernos, grabaciones de nuestras conversaciones privadas, imágenes de nosotros en lugares donde nadie podría habernos fotografiado. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que la transmisión era solo el inicio. Habíamos abierto un portal hacia algo que no entendíamos, y algo dentro de la Deep Web había tomado nota de nosotros. La curiosidad que nos había llevado allí se convirtió en una cadena que no podíamos romper. Cada intento de desconectarnos, de huir de lo que habíamos visto, nos acercaba más a la realidad de que éramos parte de algo que nos sobrepasaba. Una noche, decidimos enfrentar la situación. Nos reunimos en la habitación de Marcos, rodeados por las mismas computadoras que nos habían introducido al horror. Con miedo, con manos temblorosas, abrimos la página original de la transmisión. La pantalla se llenó de estática y por un instante sentimos la misma sensación de ser observados que aquella primera noche. Luego, lentamente, la imagen se volvió clara, pero no había nadie allí. La habitación mostrada en la transmisión estaba vacía, las cuerdas caídas, la máscara en el suelo. Todo parecía un escenario abandonado. Por un segundo, respiramos aliviados, hasta que la cámara giró. La perspectiva cambió y vimos nuestros propios rostros reflejados en la lente, pero no de manera normal. Estaban distorsionados, con ojos más oscuros, con expresiones que no eran nuestras, como si algo estuviera intentando ocupar nuestros cuerpos. Fue entonces que entendimos la verdad. No era solo un video ni un juego. La transmisión nos había marcado, había registrado nuestra presencia, y de alguna manera nos había seguido hasta nuestra realidad. Cada uno de nosotros se sentía diferente, más paranoico, más consciente de cada mirada, de cada sonido, de cada sombra. No importaba que cerráramos las computadoras o que evitáramos la Deep Web. La experiencia nos había cambiado, nos había convertido en espectadores de nuestro propio miedo. Con el tiempo dejamos de hablar de lo sucedido. Los amigos se dispersaron, cada uno intentando reconstruir su vida y olvidar lo que había ocurrido. Pero el recuerdo era imposible de ignorar. Las noches en vela, la sensación de ser vigilados, la certeza de que algo más grande nos había elegido como testigos, permanecieron. Nunca hablamos de ello públicamente, y nadie más volvió a ver esa transmisión. Pero la Deep Web seguía allí, con sus secretos, sus juegos prohibidos y sus horrores ocultos. Y cada vez que escucho un clic en la computadora o veo un reflejo extraño en la pantalla, sé que aquel portal sigue abierto, esperando a que alguien más lo descubra. La lección fue dura y clara. Algunas curiosidades no deben explorarse. Algunas pantallas esconden verdades que no estamos preparados para ver. Y algunos secretos de la Deep Web no solo muestran el mal, sino que lo llevan a tu propia realidad. Y así seguimos, marcados por la transmisión que nunca debimos ver, conscientes de que el miedo puede vivir más allá de la pantalla, acechando silencioso, listo para aparecer cuando menos lo esperes. Si hay algo que puedo decirles después de todo lo que vivimos, es esto: la curiosidad tiene un precio. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos, y no todas las puertas deben abrirse. La Deep Web no es un juego, ni una colección de mitos urbanos. Es un lugar donde la línea entre lo virtual y lo real puede desaparecer en un parpadeo. Cada enlace, cada video, cada archivo puede ser una trampa disfrazada de entretenimiento. Aprendimos que lo que ves en una pantalla puede seguirte mucho después de que la apagas. Creemos que cerrar la ventana de un navegador nos protege, que borrar el historial elimina el riesgo, pero algunas cosas no se borran tan fácilmente. Las experiencias que presenciaste, los horrores que creíste ficticios, pueden quedarse contigo como una sombra que nunca se aleja del todo. Nunca subestimen lo que un simple clic puede desencadenar. En la Deep Web,
No hay testigos ni reglas claras. Cada decisión puede tener consecuencias que nunca imaginaste. Si algo te resulta demasiado extraño, demasiado prohibido o demasiado oscuro, aléjate. No intentes racionalizar lo que tu instinto te dice que es peligroso. Esa intuición es la que nos salvó de seguir cruzando líneas que ya no podíamos deshacer. Por último, aprendimos que el miedo no es solo un sentimiento. Es una señal de que algo está más allá de tu comprensión. No se trata de asustarse por diversión, sino de respetar los límites de la realidad y de la tecnología. No todas las historias terminan con un fin en la pantalla. Algunas te persiguen, silenciosas, y solo puedes esperar no cruzarte con ellas de nuevo. Si algo de lo que has leído aquí te provoca curiosidad, recuerda esto. Algunas cosas no deberían ser vistas, ni siquiera por accidente. Todo comenzó como una broma entre amigos. Éramos jóvenes, curiosos y con un exceso de confianza que ahora me avergüenza recordar. La idea de la Deep Web nos parecía más un juego que un riesgo real. Es solo Internet, nada puede pasar, decíamos entre risas mientras preparábamos la noche de exploración digital. Lo que no sabíamos era que esa frase iba a volverse un eco irónico en nuestra cabeza más pronto de lo que imaginábamos. Al principio todo era fascinante. Foros ocultos donde se compartían teorías conspirativas imposibles, colecciones de imágenes que parecían extraídas de otra realidad, tiendas virtuales donde nada tenía sentido y la sensación constante de estar cruzando un umbral que otros ni se atreverían a mirar. Cada clic nos llevaba más profundo. Cada descubrimiento nos hacía sentir más inteligentes y valientes. Era como jugar con fuego sin quemarnos, o eso creíamos. Pero la curiosidad tiene su precio. Una noche, mientras buscábamos algún desafío nuevo, encontramos un sitio diferente. No era un foro ni una tienda, era un espectáculo. Una transmisión en vivo, oscura, con una calidad tan cruda que parecía más real que cualquier video que hubiéramos visto antes. Lo primero que vimos fueron sombras moviéndose, figuras humanas con máscaras, y alguien en el centro de todo, atado, incapaz de moverse. Lo sentimos al principio como un montaje elaborado, un truco de edición. Nos reímos nerviosamente, comentando entre nosotros sobre la producción amateur del video. Pero entonces escuchamos algo que cambió todo. Un sonido, un grito que no podía ser falso, que no podía venir de ningún efecto de sonido. La risa se nos cortó de golpe. No había duda, alguien estaba sufriendo al otro lado de la pantalla y nosotros éramos testigos. La sensación de control que teníamos sobre nuestra curiosidad se desmoronó en segundos. Cada clic, cada comentario que habíamos hecho antes, cada enlace que habíamos abierto, se convirtió en una especie de complicidad silenciosa. Era aterrador sentir que, de alguna forma, nuestra curiosidad nos había hecho parte de algo que superaba cualquier juego o reto. A partir de esa noche, algo cambió en nosotros. No podíamos dejar de hablar de lo que habíamos visto, pero tampoco podíamos contarle a nadie. Nadie creería la verdad, y si lo hacían, ¿quién podría comprobarlo? Comenzamos a obsesionarnos con los detalles, cada movimiento, cada sombra, cada sonido. Buscábamos pistas, intentando entender quién estaba detrás de aquello, qué significaba, si había alguna forma de detenerlo. Pero cuanto más investigábamos, más nos arrastrábamos hacia un laberinto de sitios, códigos y rincones de la Deep Web que no deberían existir. Cada capa que explorábamos parecía diseñada para atraparte más profundo, para confundir y desorientar. El miedo se mezclaba con la fascinación. Dormíamos mal, mirábamos nuestras pantallas con sospecha, y cualquier notificación nos hacía saltar. No había manera de desconectarnos de la sensación de vigilancia. Era como si algo o alguien supiera que estábamos allí, observando. Y cuanto más intentábamos alejarnos, más nos sentíamos atados a esa noche, a ese grito, a ese recuerdo que ya no podíamos borrar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un estado de alerta constante. Empezamos a notar cambios en nosotros mismos. Silencios incómodos, miradas paranoicas, pequeñas obsesiones con nuestra privacidad y seguridad digital. Incluso los mensajes anónimos que recibíamos en foros que antes eran inofensivos parecían advertencias veladas. La Deep Web había dejado de ser una curiosidad inofensiva. Era un espejo que nos devolvía algo que no queríamos ver, que nos mostraba hasta dónde podía llegar nuestra propia imprudencia. Con cada nuevo enlace, cada nueva pista, sentíamos que nos acercábamos a una verdad demasiado grande para nosotros.
No había un manual, no había un límite. Solo había decisiones que tomar, caminos que elegir y la constante sensación de que cualquier error podía cambiarlo todo. Y en medio de ese caos de información y miedo, aprendimos algo que no hubiéramos querido aprender. Lo prohibido siempre tiene un precio, y la curiosidad, a veces, puede marcarte para siempre. Con el tiempo, lo que comenzó como miedo se transformó en una especie de obsesión silenciosa. Ya no podíamos mirar un enlace sin pensar en sus posibles consecuencias, ni abrir un mensaje sin calcular la intención detrás. Cada uno de nosotros había cambiado, aunque no nos atrevíamos a decirlo en voz alta. Nos reuníamos en secreto para hablar de lo que habíamos visto, de lo que habíamos oído, como si la simple palabra de otra persona pudiera hacer que la pesadilla se sintiera más real o más soportable. Fue entonces cuando descubrimos algo inesperado, un sitio que no solo transmitía imágenes o sonidos, sino que interactuaba con nosotros. Un espacio donde los espectadores no eran solo testigos pasivos, sino participantes. No sabíamos cómo había pasado, pero cada elección que hacíamos en los enlaces, cada comentario que dejábamos, parecía provocar cambios sutiles en la transmisión. Una sombra se movía de manera distinta, un grito se prolongaba más, una luz se apagaba antes. Era imposible probarlo, imposible medirlo, pero todos sentíamos la misma angustia. Algo nos estaba observando, y nuestras acciones tenían peso real allí dentro. Decidimos que era demasiado peligroso y que debíamos detenernos, pero la idea de dejarlo atrás se volvió insoportable. Era como si algo dentro de nosotros nos obligara a seguir. Una mezcla de miedo, fascinación y culpa nos mantenía enganchados. Incluso cuando apagábamos nuestras computadoras sentíamos la presencia de esa transmisión en la habitación, como si hubiera dejado una sombra en el aire que nos perseguía. Cada ruido fuera de lugar, cada crujido en la casa, nos hacía mirar a nuestro alrededor con el corazón acelerado. Y entonces llegaron los mensajes directos. Primero fueron simples notificaciones anónimas en foros comunes, pero rápidamente se volvieron más personales. Nombres que sabían, lugares que reconocían, detalles que solo alguien dentro de nuestro círculo podía conocer. Fue el primer golpe real a nuestra sensación de seguridad. No estábamos solos, no éramos invisibles. Y cada paso que habíamos dado hacia lo prohibido había dejado un rastro que alguien o algo estaba siguiendo. Empezamos a hablar en código entre nosotros, a cambiar rutinas, a desconfiar incluso de nuestras propias casas. La paranoia se volvió rutina. Uno de nosotros, el más temerario, quiso ir más lejos. Si esto nos está observando, tenemos que entenderlo, decía. Su curiosidad, que antes nos había hecho reír, ahora nos llenaba de terror. Comenzó a enviar mensajes, a probar enlaces arriesgados, y cada vez que lo hacía, algo cambiaba en la transmisión. Lo que antes parecía estático, ahora respondía a nuestra presencia. La sensación de control se había invertido. Ya no éramos espectadores, éramos piezas de un juego que no entendíamos. La línea entre lo real y lo virtual se desdibujaba, y cualquier error podía ser irreparable. El miedo se convirtió en ansiedad constante. Dormíamos con luces encendidas, revisábamos cada correo, cada mensaje, cada notificación sospechosa. Incluso las redes sociales parecían peligrosas. Cualquier detalle podía ser una pista, cualquier comentario un intento de contacto. No sabíamos si quienes nos vigilaban eran humanos, máquinas o algo que no podíamos comprender. Y en medio de esa confusión, cada uno de nosotros empezó a notar cambios personales, pesadillas que reflejaban lo que habíamos visto, manchas de memoria que no podíamos explicar, sensación de que alguien estaba siempre muy cerca, aunque la casa estuviera vacía. La Deep Web había dejado de ser un juego. Se había convertido en un laberinto del que no sabíamos cómo escapar, y cada paso en falso nos acercaba más a un límite que solo intuíamos. Nos mirábamos entre nosotros, y sin necesidad de palabras sabíamos que nada sería igual. La curiosidad nos había llevado demasiado lejos, y lo prohibido nos estaba reclamando. Lo que comenzó como diversión ahora era un recuerdo imborrable, una marca invisible que nos seguiría donde fuéramos. Nos acercábamos cada vez más al límite de lo que podíamos soportar. La transmisión, que al principio habíamos visto como un simple entretenimiento prohibido, ahora se sentía como una presencia viva, respirando junto a nosotros en la habitación. Cada movimiento en la pantalla, cada sonido extraño que venía del ordenador, nos obligaba a saltar, a mirarnos con terror silencioso.
La curiosidad se había convertido en una obsesión imposible de controlar. Una noche decidimos que debíamos confrontarlo, descubrir quién o qué estaba detrás de esa transmisión. Creíamos que, si lográbamos entrar más profundo, podríamos recuperar el control. Con manos temblorosas ingresamos a un enlace que parecía el núcleo del sitio. Un portal que solo aparecía bajo ciertas condiciones, con códigos que habíamos recopilado en semanas de observación. Al abrirlo, la pantalla se llenó de símbolos extraños, sombras moviéndose al ritmo de nuestros propios movimientos, y una figura que reconocimos de inmediato. El prisionero de aquella primera transmisión, pero diferente, como si hubiera pasado algo más, algo que no podíamos comprender del todo. Lo que vimos a continuación borró cualquier frontera entre lo virtual y lo real. La figura comenzó a moverse como si nos viera, como si supiera exactamente quiénes éramos y dónde estábamos. Intentamos cerrar la ventana, apagar la computadora, desconectarnos de internet, pero era inútil. Cada intento era bloqueado automáticamente por la propia transmisión. Y entonces escuchamos su voz, baja y distorsionada, pero clara. Ustedes me encontraron, y ahora forman parte del juego. El terror nos paralizó. Ya no podíamos escapar ni ignorar lo que habíamos hecho. Cada decisión que habíamos tomado, cada enlace que habíamos abierto, cada comentario que habíamos dejado, nos había atado a algo que no entendíamos, algo que no tenía límites ni reglas humanas. La Deep Web nos había reclamado de manera literal, y cualquier acción posterior parecía simplemente jugar con la inevitabilidad de nuestro destino. Lo peor fue la sensación física. No solo era miedo mental, sino que algo nos marcaba de manera real. No había heridas visibles, pero al mirar nuestras manos, cada uno de nosotros notó pequeñas marcas, líneas que parecían grabadas bajo la piel, pulsando con un calor inquietante. Cada uno sentía que la vigilancia nos seguía incluso cuando estábamos lejos del ordenador. Cada sombra, cada ruido, podía ser una extensión del sitio que habíamos creído solo virtual. A la mañana siguiente ya no éramos los mismos. La paranoia se había arraigado en nuestras vidas. Algunos dejamos de dormir en nuestras camas, otros cambiamos de ciudad o de número de teléfono, y todos aprendimos a desconfiar de lo más cotidiano. Intentar olvidar era inútil. La memoria de lo prohibido permanecía, insistente, recordándonos que habíamos cruzado una línea que no tiene regreso. Con el tiempo, entendimos algo más profundo, aunque aterrador. La Deep Web no solo es un lugar, es un espejo que revela lo peor de la curiosidad humana. Un espacio donde los límites de la ética, la seguridad y la vida misma se mezclan. Y nosotros éramos la prueba viviente de que incluso la diversión más inocente puede transformarse en una cadena invisible que deja marcas que nunca desaparecen. Ahora, años después, seguimos con las cicatrices invisibles y visibles de aquella experiencia. Algunos intentan racionalizar lo ocurrido. Otros simplemente viven con la sombra constante de lo que no deberían haber visto. La advertencia es clara. Hay cosas que no deberían ser descubiertas, lugares donde la curiosidad puede atraparte para siempre. Y nosotros aprendimos demasiado tarde que, en la Deep Web, mirar demasiado de cerca puede costarte todo. Nunca pensé que algo que empezó como curiosidad pudiera atravesar tan profundamente los límites de lo que uno cree seguro en Internet. Todo comenzó una noche de aburrimiento extremo. Mis amigos y yo, jóvenes acostumbrados a husmear en los rincones más oscuros de la red, nos encontramos con un enlace que prometía contenido exclusivo en vivo. La advertencia en letras rojas, casi un cliché de advertencia de película de terror, nos provocó una mezcla de emoción y temor, no apto para espectadores sensibles. Entramos con cuidado, activando VPNs y navegadores seguros como siempre lo hacíamos. La pantalla se cargó lentamente, revelando una habitación vacía, iluminada por una luz fría que parecía filtrar cada sombra, cada grieta en las paredes. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Un par de cámaras estaban enfocando distintos ángulos, y un contador en la esquina indicaba que la transmisión había empezado hacía solo unos segundos. Luego aparecieron ellos. Dos hombres con máscaras oscuras, sin rasgos reconocibles, moviéndose con una calma inquietante. Entre ellos, un hombre atado a una silla, respirando con dificultad, incapaz de moverse. Al principio nos dijimos a nosotros mismos que debía ser un montaje. Es solo una producción, algún video viral de terror, repetíamos tratando de convencernos.
Pero entonces llegó el primer sonido que nos congeló. Un grito, humano, desgarrador, proveniente del prisionero. Era imposible de ignorar. Algo en ese sonido, en la manera en que el miedo y el dolor se mezclaban en él, nos atravesó como una descarga eléctrica. Todos nos miramos. El silencio entre nosotros era absoluto. Nadie quería admitir lo que estaba pasando, que lo que estábamos viendo podría ser real. Cada movimiento de los hombres con máscaras parecía meticulosamente calculado, como si supieran que los estábamos observando. Uno de ellos ajustó una cámara, asegurándose de que cada gesto del prisionero quedara perfectamente capturado. Intentamos apartarnos, cerrar la página, pero algo nos mantenía pegados a la pantalla. Una mezcla de miedo y morbo, de incredulidad y fascinación nos impedía movernos. A medida que los minutos pasaban, comenzamos a notar detalles que confirmaban nuestra peor sospecha. No era un montaje. Los gritos eran demasiado auténticos, las reacciones del prisionero demasiado humanas. Cada respiración forzada, cada intento de liberarse de las cuerdas, nos recordaba que al otro lado de la pantalla había alguien sufriendo de verdad. Y nosotros éramos espectadores, cómplices por mera curiosidad. Intentamos apagar las luces, bajar el volumen, incluso cerrar los ojos. Nada funcionaba. Cada vez que mirábamos de nuevo, los hombres con máscaras parecían conscientes de nuestra mirada, de nuestra presencia invisible. Y aunque no podíamos escucharlo, sentíamos su atención. La sensación de ser observados se volvió insoportable. Mi teléfono vibró. Un mensaje de uno de mis amigos decía: «No podemos seguir mirando esto. Es real, lo juro». Pero ya era tarde. Estábamos atrapados en un juego del que no sabíamos las reglas, y cada decisión, incluso la de mirar o no mirar, parecía tener peso. Cada segundo que pasábamos frente a la pantalla nos hacía sentir más implicados, más responsables de algo que no entendíamos completamente. Poco a poco, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en obsesión, y cada vez que cerrábamos la página, los gritos, la desesperación, permanecían en nuestra mente, resonando en la oscuridad de nuestra habitación, recordándonos que hay cosas en la Deep Web que no se pueden desver. Cada día siguiente fue un tormento silencioso. Nos volvimos paranoicos, revisando cada notificación, cada sombra en la habitación, cada mensaje extraño en nuestras redes. La experiencia de esa transmisión no nos dejó, incluso el sonido más mínimo nos hacía recordar el grito del prisionero, y un escalofrío recorría nuestra espalda. Decidimos investigar más sobre el enlace. Lo rastreamos en foros clandestinos, en chats encriptados donde la gente hablaba de eventos en vivo que nadie debía presenciar. Los rumores eran oscuros, casi míticos. Cámaras ocultas, transmisiones que se apagaban y volvían a aparecer en otro servidor, y usuarios que desaparecían después de mirar demasiado. La línea entre el mundo digital y el físico se volvía más borrosa a cada búsqueda. Una noche, uno de mis amigos dijo algo que nos hizo detenernos. ¿Y si nos están observando? No solo a nosotros, sino que saben que estamos viendo esto. Ese pensamiento nos paralizó. La idea de que los hombres con máscaras pudieran saber quiénes éramos y que nuestras vidas estuvieran ahora en juego nos llenó de pánico. Nos dimos cuenta de que el miedo no venía solo de la pantalla, sino de lo que podía ocurrir fuera de ella. Decidimos que lo único que podíamos hacer era intentar contactar a alguien que entendiera la Deep Web, alguien que supiera cómo funcionaban esas transmisiones. Pero cada intento fallaba. Cada mensaje que enviábamos en foros especializados recibía respuestas crípticas o amenazas veladas. La sensación de estar atrapados se intensificaba. El miedo se convirtió en ansiedad constante, y la línea entre el mundo real y el virtual empezó a diluirse. Una tarde, mientras revisábamos el enlace una vez más, por impulso, por curiosidad morbosa, la transmisión cambió. La cámara se movió lentamente, revelando un pasillo oscuro detrás de los hombres con máscaras. Allí había otros prisioneros, todos atados, todos en silencio. Fue entonces que entendimos, no era un montaje, no era un espectáculo. Era un ritual digital que funcionaba como una red de control, y nosotros éramos solo espectadores que daban sentido a su existencia. El prisionero atado que habíamos visto al principio nos miró a la cámara. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de algo más, una súplica silenciosa que nos atravesó como una cuchilla. De repente,
Uno de los hombres con máscaras giró la cámara hacia nosotros, como si pudiera vernos directamente. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje escrito con tipografía sanguínea. Ustedes también eligieron mirar. Ahora saben lo que cuesta. No había escapatoria. Todo nuestro conocimiento, cada enlace que habíamos seguido, cada comentario en foros clandestinos, nos había llevado hasta aquí. Lo que parecía curiosidad ahora era responsabilidad. La transmisión terminó de golpe y la página desapareció, dejando solo el vacío en nuestras pantallas y el eco del grito que todavía resonaba en nuestra mente. A la mañana siguiente, nos encontramos con algo aún más aterrador. El número de visitantes al enlace, que antes parecía normal, ahora mostraba nuestros nombres de usuario, señalando que habíamos estado ahí, implicados. Y aunque nunca recibimos amenazas directas, entendimos que algo más grande, algo que no comprendíamos, estaba observando, y que nuestra vida nunca volvería a ser igual. La Deep Web, que antes era un lugar de curiosidad y riesgo controlado, se había convertido en un espejo oscuro de la realidad, uno donde cada acción, cada mirada, podía tener un precio que nadie estaba dispuesto a pagar. Desde aquel día nos alejamos de todo lo relacionado con la Deep Web, pero, incluso ahora, años después, cada vez que cierro los ojos, escucho ese grito, y sé que, en algún lugar, alguien más está mirando, y que los límites de lo digital y lo real, del espectador y la víctima, siguen siendo peligrosamente difusos. Nunca imaginé que una noche de curiosidad nos arrastraría a algo tan oscuro. Todo comenzó con un enlace que apareció en un foro olvidado, uno de esos sitios que nadie recomendable visita sin un propósito concreto. Era un enlace que prometía el juego prohibido, algo así como un reto digital exclusivo para los que se atrevían a cruzar los límites. Mis amigos y yo, adolescentes con más osadía que sentido común, nos miramos entre risas nerviosas. «Es solo un juego, ¿qué tan malo puede ser?», dijimos al unísono, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. El sitio estaba impecablemente diseñado, como si hubiera sido hecho por alguien que conocía todos los trucos de la psicología humana. Pantallas negras, tipografía minimalista y una cuenta regresiva que parecía latir con cada segundo que pasaba. Lo primero que nos pedía era algo sencillo, elegir un número. Nada grave, pensé. Pero cuando los números se asociaron con imágenes, la risa desapareció. No eran imágenes de juegos o memes. Eran personas reales, registradas en tiempo real. Y cada acción que seleccionábamos provocaba un cambio en sus vidas. Al principio, intentamos racionalizarlo. «Debe ser una simulación», decía mi amigo Daniel, con la voz temblando apenas perceptiblemente. Pero la sensación de poder, mezclada con la adrenalina del miedo, nos mantenía pegados a la pantalla. Cada elección, aunque pequeña, parecía tener un efecto tangible. Las notificaciones llegaban con una precisión escalofriante. Decisión confirmada, consecuencia ejecutada. Era imposible desconectarse. Conforme avanzaba el juego, los retos se volvían más retorcidos. Ya no eran simples números, eran dilemas morales, situaciones donde la vida de alguien dependía de nuestra decisión. Lo que comenzó como un experimento para probar límites, se transformó en una cadena de culpa que nos mantenía despiertos toda la noche. La risa y la camaradería se habían transformado en ansiedad y paranoia. Comenzamos a notar patrones en las decisiones. Siempre había alguien observando, evaluando nuestras elecciones. Nos dimos cuenta de que, de alguna forma, estábamos siendo entrenados para algo más que un simple juego. Los días siguientes fueron los peores. No solo dormíamos poco, sentíamos que alguien nos seguía, que nuestras cámaras podían estar encendidas sin que lo supiéramos, que cada mensaje, cada clic estaba siendo monitoreado. Nos comunicábamos en secreto, intentando comprender cómo nos habíamos dejado arrastrar. Los rostros de las personas que habíamos visto en el juego empezaron a aparecer en nuestras pesadillas, siempre mirándonos con esa mezcla de súplica y acusación silenciosa. Lo más aterrador no era la pantalla ni el juego en sí, sino la sensación de complicidad. Cada vez que alguien elegía un número, estábamos participando en algo que no podíamos controlar. Cada acción, cada elección, nos transformaba lentamente. Nos convertíamos en testigos, en jueces, en verdugos sin saberlo. Y aún así, nadie podía detenerse.
El impulso de ver qué pasaría después era más fuerte que el miedo o la moral. Los chats internos del juego se llenaron de advertencias crípticas. Mensajes que decían cosas como «ya no hay vuelta atrás» o «tus decisiones son visibles para otros». Pero no podíamos parar. La mezcla de curiosidad, culpa y morbo nos mantenía encadenados a esa pantalla. A veces, en momentos de lucidez, sentíamos remordimiento, un intento de racionalizar lo irracional. Pero el siguiente número, la siguiente pantalla, nos arrastraba de nuevo hacia el abismo. Hubo un momento en que uno de mis amigos, Laura, sugirió que nos desconectáramos, que lo denunciáramos, que simplemente lo olvidáramos. Pero al intentarlo, la página no respondía, como si nos estuviera reteniendo, como si supiera que queríamos huir. La sensación de estar atrapados, de haber cruzado un límite invisible, nos aplastaba con un peso que no podíamos explicar. Cada día que pasaba, la línea entre el juego y la realidad se desdibujaba más. Empezamos a notar detalles que antes habíamos ignorado, las coincidencias que parecían imposibles, las noticias locales que replicaban de manera extraña situaciones que habíamos elegido en el juego, los silencios incómodos de quienes nos rodeaban. Todo indicaba que el juego no era solo un experimento digital, era un espejo de nuestras decisiones, de nuestra moral, de nuestra capacidad para hacer daño, incluso sin intención directa. Y así continuamos, atrapados en un ciclo que parecía no tener fin. Cada elección nos acercaba a un límite que no entendíamos y cada noche nos obligaba a enfrentarnos con la verdad, que la curiosidad nos había llevado a un lugar donde no había inocentes, solo cómplices. A medida que los días pasaban, empezamos a notar cambios en nosotros mismos que antes habrían parecido imposibles. Ya no éramos los mismos adolescentes curiosos que entraron al juego por diversión. Algo dentro de nosotros se había quebrado. Nos mirábamos en el espejo y apenas reconocíamos los ojos cansados, con la sensación de haber sido testigos de cosas que nuestra mente no estaba preparada para procesar. Las risas y bromas que solían acompañarnos en cualquier plan nocturno habían desaparecido, reemplazadas por un silencio cargado de miedo. El juego nos ofrecía nuevas pruebas cada vez más complejas, y con ellas, la sensación de que alguien estaba observando no disminuía. Las elecciones ya no eran simples números. Ahora aparecían dilemas que desafiaban nuestra ética hasta lo más profundo. Elegir quién sobrevivía y quién no. Decidir quién recibiría ayuda y quién quedaría solo. Todo estaba programado de manera que nuestras respuestas nos definieran de manera irreversible. Cada vez que una decisión se confirmaba, sentíamos un peso que no se podía describir. No había botones de deshacer. Una noche, mientras intentábamos racionalizar lo que estaba ocurriendo, uno de mis amigos, Javier, descubrió un patrón extraño en el código del juego. No era un patrón cualquiera, parecía como si alguien hubiera dejado un rastro digital, un mapa invisible de nuestras elecciones y sus consecuencias. Comenzamos a seguirlo con la esperanza de que nos llevara a una salida, a un punto donde pudiéramos recuperar un poco de control. Pero cuanto más nos adentrábamos en ese rastro, más comprendíamos que estábamos entrando en un territorio donde el juego se mezclaba con la vida real, donde cada acción en la pantalla tenía un eco fuera de ella. Las noches se convirtieron en una mezcla de insomnio y paranoia. Cada sonido extraño en la casa nos hacía saltar, cada notificación en el teléfono nos hacía temblar. Las imágenes de las personas del juego aparecían en nuestra mente incluso durante el día, y ya no podíamos diferenciarlas de las caras de quienes nos rodeaban. En algún momento, nos dimos cuenta de que habíamos comenzado a sentir culpa, incluso antes de tomar una decisión, como si el juego hubiera aprendido a anticipar nuestra moral y explotarla en nuestra contra. Laura comenzó a comportarse de manera diferente. Se encerraba en su habitación durante horas, murmurando cosas que no entendíamos, como si estuviera tratando de comunicarse con alguien que no estaba allí. Daniel y Javier discutían constantemente sobre si seguir jugando o abandonarlo, pero la sensación de que algo nos estaba empujando a continuar era demasiado fuerte. Yo mismo sentía que mis dedos actuaban solos frente al teclado, guiados por un impulso que no reconocía como mío. El juego nos mostraba imágenes de consecuencias anteriores, de decisiones tomadas por otros jugadores que habían desaparecido. Cada imagen era más perturbadora que la anterior, pero aún así, no podíamos apartar la mirada. Era como si una fuerza invisible nos obligara a ver, a participar,
a seguir siendo parte de algo que nos estaba consumiendo lentamente. La culpa se mezclaba con la fascinación, y la fascinación con el miedo, en un ciclo que parecía interminable. En uno de esos momentos de desesperación, descubrimos un chat secreto dentro del juego. Un canal donde aparecían mensajes de otros jugadores que ya habían pasado por lo mismo que nosotros. Algunos rogaban por ayuda, otros simplemente desaparecían del chat, dejando solo advertencias crípticas. «Nunca se detiene», decía uno de los mensajes mientras otro agregaba, «Lo que eliges define quién eres para siempre». La sensación de inevitabilidad se volvió insoportable. Empezamos a entender que el juego no solo estaba probando nuestra curiosidad o nuestra ética, estaba moldeando nuestra mente, nuestra percepción de la realidad. Cada elección, cada decisión tomada frente a la pantalla, nos llevaba un paso más cerca de convertirnos en algo que nunca quisimos ser. Observadores de un sufrimiento real, cómplices de algo que no podíamos controlar, atrapados en un ciclo donde la salida parecía imposible. La línea entre el juego y la vida real se había difuminado por completo. Comenzamos a notar detalles inquietantes. Lugares que habíamos visto en el juego aparecían en nuestro entorno. Noticias locales replicaban situaciones que habíamos elegido en la pantalla, y la sensación de que alguien nos vigilaba, incluso fuera del juego, se volvía cada vez más intensa. Era como si el juego hubiera trascendido la pantalla y hubiera empezado a tocar nuestra vida real, haciéndonos responsables de algo que no entendíamos del todo. Y así, atrapados entre la curiosidad, el miedo y la culpa, nos convertimos en participantes involuntarios de un experimento que desafiaba la moral y la realidad, donde cada decisión era un paso más hacia un destino que aún no podíamos comprender. La tensión era palpable, y aunque la tentación de detenernos existía, algo invisible nos mantenía pegados a la pantalla, esperando, observando, juzgando cada movimiento que hacíamos. La sensación de estar atrapados en el juego se volvió insoportable. Cada día, cada hora, cada clic nos recordaba que ya no éramos meros jugadores, éramos cómplices de algo que trascendía la pantalla. La culpa se había instalado en nuestro pecho como un peso permanente, y nuestras mentes ya no podían desconectarse. La risa y la diversión que alguna vez nos llevaron allí se habían convertido en un recuerdo lejano, un eco que solo servía para recordarnos lo peligrosamente curiosos que habíamos sido. Una noche, mientras revisábamos el chat secreto del juego, apareció un mensaje distinto a los anteriores. No era críptico ni amenazante, era directo. El juego termina cuando lo deciden los cómplices, pero el precio será real. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Laura, pálida, temblando, sugirió cerrar todo y olvidarlo, pero Daniel y Javier dudaban. Algo nos mantenía pegados a la pantalla, esa mezcla de miedo, culpa y morbo que nos controlaba más de lo que queríamos admitir. El juego nos dio una última elección, un número. No había instrucciones, solo ese número. Cuando hicimos clic, una ventana emergente apareció con un rostro familiar. Era alguien que conocíamos, alguien que jamás habíamos imaginado que aparecería allí. La persona estaba viva, pero su mirada reflejaba un miedo profundo, un terror que nos hizo darnos cuenta de que todas las elecciones anteriores habían sido reales, que cada movimiento que hicimos había causado daño. No eran simulaciones, eran vidas reales. Intentamos cerrar la ventana, desconectarnos, borrar todo, pero fue inútil. La pantalla parecía absorber nuestra desesperación, reteniéndonos en un limbo donde cada clic tenía consecuencias, donde cada decisión nos ataba más fuerte a nuestra culpa. En ese momento comprendimos algo que nos heló la sangre. No había manera de deshacer lo que habíamos hecho. No había manera de borrar nuestra implicación. Y entonces lo entendimos del todo. La curiosidad nos había convertido en jueces y verdugos al mismo tiempo. Cada número elegido, cada decisión aparentemente inocente, había marcado la vida de alguien, había creado un daño irreversible. La profunda sensación de impotencia y horror nos dejó sin palabras. La pantalla ya no mostraba instrucciones, solo nos miraba a nosotros, reflejando nuestra propia complicidad, nuestra transformación en alguien que jamás imaginamos ser. Laura rompió el silencio con un susurro. Somos responsables. Todos nosotros. Ninguno de nosotros pudo negar la verdad. No había víctimas y espectadores separados. Éramos parte de la misma cadena, cómplices de un juego que se alimentaba de nuestra curiosidad y nuestra moral.
La realidad y el juego se habían fusionado, y lo que empezó como un entretenimiento se convirtió en un recordatorio eterno de los límites que nunca debimos cruzar. Finalmente, el juego desapareció de nuestras pantallas tan abruptamente como había aparecido. Ninguna señal, ningún rastro digital, ningún mensaje final. Solo quedó la sensación de vacío, de culpa, y el recuerdo de los rostros que habíamos visto, de las decisiones que habíamos tomado, de las vidas que habíamos tocado sin poder reparar. Nos miramos, sabiendo que algo en nosotros había cambiado para siempre. La curiosidad, el morbo y la adrenalina nos habían llevado a cruzar una línea invisible, y ahora éramos irreversiblemente parte de algo oscuro, un secreto que nadie fuera de nosotros podía comprender. Desde aquel día, ningún enlace nos atrae de la misma manera. Cada notificación, cada mensaje, cada decisión mínima nos recuerda que los juegos de la Deep Web no son simples diversiones. Son espejos de nuestra propia ética, de nuestra capacidad para el bien y para el mal, y que, a veces, la línea que separa la ficción de la realidad es más delgada de lo que jamás imaginamos. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros que aparecieron en la pantalla, recordándome que la curiosidad puede ser un camino que te convierte en cómplice, y que algunas elecciones no tienen vuelta atrás. Desde aquel momento, juré nunca más abrir un enlace sin cuestionarlo. Nunca más permitir que la curiosidad superara a la prudencia. Pero a veces, cuando la noche es silenciosa y la computadora emite un leve zumbido, siento el llamado invisible del juego, como si susurros digitales me recordaran que todavía estamos dentro, aunque la pantalla esté apagada. Y aunque intento ignorarlo, sé que esa complicidad no se borra. Forma parte de mí, de nosotros, de lo que somos después de haber cruzado la frontera del juego prohibido de la Deep Web. Nunca pensé que esta historia terminaría saliendo de mi cabeza. Durante años intenté convencerme de que solo había sido una mala noche, una cadena de decisiones estúpidas amplificadas por el cansancio y la curiosidad adolescente. Pero hay cosas que no se pueden desver. Hay sonidos que se quedan atrapados en la memoria, como un eco que no se apaga. Todo empezó cuando la Deep Web aún era, para nosotros, una palabra grande y peligrosa que sonaba emocionante precisamente porque no la entendíamos. Éramos 4 amigos, todos distintos pero unidos por la misma necesidad de sentir que estábamos explorando algo prohibido. Yo era el más prudente, o al menos eso creía. Siempre observaba más de lo que hablaba. Estaba Marcos, impulsivo, alto, con esa sonrisa confiada de quien nunca cree que las consecuencias aplican para él. Diego era el técnico, el que sabía de computadoras, VPNs, navegadores extraños y palabras que sonaban a seguridad, aunque hoy sé que muchas veces solo repetía lo que había leído en foros. Y estaba Leo, callado, delgado, con ojeras permanentes y una obsesión extraña por los acertijos y los juegos mentales. Esa noche estábamos en la habitación de Marcos. Las luces apagadas, solo el brillo azulado del monitor iluminando nuestras caras. Afuera llovía, y el sonido constante del agua golpeando la ventana hacía que todo se sintiera más cerrado, más íntimo. Diego fue el que escribió la dirección. No era una de esas páginas que aparecen en listas genéricas. Se la había pasado un usuario anónimo en un chat, con una sola frase: no mires si no estás dispuesto a elegir. La página cargó lento. Demasiado lento. Fondo negro. Texto blanco. Ninguna imagen. Ningún logo. Solo una frase centrada en la pantalla. Bienvenidos al selector. Nos reímos. Marcos fue el primero en burlarse, diciendo que parecía una broma barata. Pero Leo no sonreía. Se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos, como si intentara leer algo invisible. Abajo apareció un mensaje nuevo, como si la página reaccionara a nuestra presencia. Hay decisiones que no pueden deshacerse. Luego, sin aviso, surgieron 10 números alineados horizontalmente. Del 1 al 10, ninguna explicación, ninguna instrucción clara. Solo un temporizador en la esquina inferior derecha, contando hacia atrás desde 60 segundos. ¿Y si no elegimos nada?, pregunté. El temporizador siguió bajando, indiferente. Es un juego, dijo Marcos. Seguro es algún tipo de creepypasta interactiva. Diego movía el mouse nervioso, sin tocar nada. Leo fue el que habló después de un largo silencio. No es aleatorio, dijo. Estos sitios nunca lo son. Cuando el contador llegó a 10, apareció una nueva línea de texto.
Si no eliges, alguien más lo hará por ti. Eso fue lo que nos empujó. La sensación absurda de urgencia, la necesidad infantil de no quedarnos afuera. Marcos señaló el número 7, al azar, y Diego hizo clic. El temporizador se detuvo. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos eternos. Entonces apareció el video. Era una transmisión en vivo. Mala calidad. Cámara fija. Una habitación pequeña sin ventanas visibles. En el centro una silla metálica. Vacía. El sonido era real, demasiado real. Un zumbido eléctrico, respiración lejana, pasos fuera de cuadro. Nadie habló durante varios segundos. Yo sentía el corazón golpeándome el pecho con una fuerza incómoda. «Esto ya no me gusta», murmuré. Como respondiendo, alguien entró en el encuadre. Era un hombre joven, atado de manos, con la cabeza gacha. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, pero se movía, respiraba, estaba vivo. No parecía una grabación, no parecía actuado. En la parte inferior del video apareció un texto superpuesto, selección confirmada. La risa se nos congeló en la cara. Nadie sabía qué decir. Marcos intentó hacer un chiste, pero la voz le salió quebrada. Leo no apartaba la mirada de la pantalla. Diego empezó a repetir que debía ser falso, que en la Deep Web todo podía montarse. Entonces el hombre levantó la cabeza. Sus ojos miraron directo a la cámara, directo a nosotros, y la transmisión continuó. Durante varios segundos nadie se atrevió a tocar el mouse. La imagen seguía ahí, estable, sin cortes ni efectos dramáticos. Eso fue lo que más me perturbó, la normalidad. El hombre parpadeaba, tragaba saliva, respiraba con dificultad, como cualquier persona real enfrentándose a algo que no entiende. No gritaba, no suplicaba, solo miraba como si estuviera esperando que alguien le explicara qué estaba pasando. En la esquina superior de la pantalla apareció un nuevo mensaje. Ronda 1 completada. Marcos fue el primero en reaccionar. Se levantó de la cama y empezó a caminar de un lado a otro pasándose las manos por el cabello. «Esto ya es demasiado», dijo. «Cerremos esto». Diego intentó cerrar el navegador. El cursor se movió, pero la X no respondió. Hizo clic otra vez. Nada. El teclado tampoco reaccionaba. El sonido del video seguía fluyendo, constante, casi íntimo. El hombre se movió en la silla. Las cadenas metálicas hicieron un ruido seco que nos atravesó los oídos. «No se puede cerrar», susurró Diego. «No me deja». Leo se acercó aún más a la pantalla. La luz le marcaba las ojeras profundas, los ojos brillantes de una forma que no le había visto antes. «Nos está esperando», dijo. «Esto funciona porque participamos». «No digas estupideces», le respondí, aunque mi voz no tenía fuerza. «Esto es ilegal, es una transmisión vieja o algo así». Como si la página escuchara, el video cambió de ángulo. Ahora la cámara estaba más cerca del rostro del hombre. Se le veían pequeños cortes en el labio, un moretón reciente en la mejilla. No eran marcas teatrales. Eran torpes, imperfectas, humanas. Abajo nuevos números aparecieron. Esta vez solo 5, del 1 al 5. El temporizador regresó, ahora marcando 30 segundos. «Cada número tiene peso», decía el texto. «Elegir también es mirar». «No voy a hacerlo», dije. «Ya basta». El temporizador siguió bajando. «¿Y si pasa algo peor si no elegimos?», preguntó Marcos con la voz rota. Ese fue el momento exacto en que entendí el verdadero diseño del sitio. No se trataba de obligarnos con fuerza. Se trataba de empujarnos a creer que elegir era la opción menos cruel, que de alguna manera participar nos daba control. El hombre en la pantalla empezó a hablar. Su voz era baja, temblorosa. Si alguien puede oírme», dijo. «Por favor». No terminó la frase. Alguien fuera de cuadro lo golpeó. El sonido fue seco, sin dramatismo. Marcos retrocedió como si lo hubieran golpeado a él. Yo sentí náuseas. Diego tenía las manos sobre el teclado, paralizado. Leo, en cambio, no apartaba la vista. «Miren», dijo. «Cada vez que aparece el temporizador algo cambia. Los números no son aleatorios, son opciones». «¿Opciones de qué?», pregunté. Leo no respondió de inmediato. Observaba cómo el contador llegaba a 10, 9, 8. «¿De cuánto estamos dispuestos a ver?», murmuró finalmente. El silencio en la habitación era insoportable. La lluvia afuera parecía lejana, irrelevante.
Solo existía la pantalla. Y esos números. Marcos señaló uno sin convicción. Diego dudó, pero al final hizo clic. El video no se cortó. Pero el hombre dejó de hablar. La transmisión siguió. Después del segundo clic, algo cambió en el ambiente de la habitación, aunque nada físico se movió. No fue la pantalla ni el sonido, fue una sensación interna, como si todos hubiéramos cruzado una línea invisible. El hombre seguía allí respirando con dificultad, pero ya no miraba a la cámara. Sus ojos estaban perdidos, resignados, como si hubiera entendido que hablar no servía de nada. El temporizador desapareció. En su lugar apareció una frase que ninguno olvidaría jamás. Ahora saben cómo funciona. Marcos empezó a repetir que debíamos apagar la computadora a la fuerza. Fue hasta el enchufe y lo arrancó de la pared. El monitor se apagó. Durante un segundo sentimos alivio. Un alivio falso. La pantalla volvió a encenderse sola, mostrando el mismo video, el mismo hombre, como si nada hubiera pasado. Diego retrocedió, pálido, murmurando que eso no era posible, que no tenía energía, que algo así no podía ocurrir. Entonces el chat se abrió al costado del video. No lo activamos nosotros. Ya estaba ahí. Un solo mensaje, de un usuario sin nombre. Bienvenidos al juego real. Leo fue el primero en escribir. No preguntó quiénes eran. No pidió explicaciones. Solo escribió. ¿Qué quieren? Aún hoy me pregunto si fue curiosidad o algo más oscuro lo que lo empujó a hacerlo. La respuesta llegó de inmediato. No queremos nada. Ustedes ya eligieron. El hombre de la transmisión empezó a llorar en silencio. No hubo gritos, no hubo dramatismo exagerado. Solo lágrimas cayendo lentamente, como si cada segundo se estirara más de lo normal. Apareció un último grupo de números. Solo 3. El temporizador marcaba 15 segundos. Yo sentí que si miraba un segundo más algo se rompería dentro de mí para siempre. Cerré los ojos, pero el sonido seguía ahí. El respirar irregular. El leve movimiento de la silla. Marcos gritaba que no lo hiciéramos. Diego temblaba. Leo, en cambio, estaba completamente quieto. Si no elegimos, dijo, el sistema elige solo. No sabes eso, le grité. Sí lo sé, respondió sin mirarme, porque eso es lo que siempre pasa. El contador llegó a 5, 4, 3. Leo extendió la mano y tomó el mouse. Nadie lo detuvo. Yo no lo detuve. Y esa culpa es algo con lo que vivo todos los días. Hizo clic. La transmisión no mostró lo que ocurrió después. La cámara se fue a negro. El sonido se cortó. Durante unos segundos no pasó nada. Luego apareció un texto blanco, simple, definitivo. Gracias por participar. La página se cerró sola. El navegador volvió al inicio. La computadora funcionaba con normalidad, como si nunca hubiéramos entrado a ningún sitio extraño. Nadie habló durante varios minutos. La lluvia seguía cayendo afuera. El mundo no se había detenido, solo nosotros. Esa noche no dormimos. Al amanecer, cada uno se fue a su casa sin despedirse. Nadie volvió a mencionar el tema en voz alta durante semanas, pero algo había cambiado. Marcos empezó a beber más de lo normal. Diego borró todo lo relacionado con informática de su vida. Vendió su computadora, abandonó sus estudios. Leo simplemente desapareció. Un día dejó de contestar mensajes. Luego su teléfono dejó de existir. Meses después, mientras intentaba convencerme de que todo había sido una pesadilla colectiva, encontré una noticia en un foro oculto. No era viral. No estaba en medios grandes. Hablaba de una persona desaparecida, vista por última vez en una habitación sin ventanas, transmitida brevemente en una red no indexada. Nadie mencionaba el sitio. Nadie hablaba de números. Pero en los comentarios, alguien escribió algo que me heló la sangre. No murió solo. Murió porque fue elegido. Ahí entendí la verdad completa. El sitio no secuestraba personas al azar. Usaba a gente como nosotros. Nos entrenaba. Empezaba con decisiones pequeñas, abstractas, números sin significado. Nos hacía creer que solo observábamos, que no éramos responsables, pero cada clic nos acercaba más. Cada elección nos volvía parte del mecanismo. Años después recibí un correo sin remitente, sin asunto, solo un enlace. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Debajo había una sola línea de texto. ¿Listo para elegir otra vez? Borré el mensaje. Cambié de computadora, cambié de ciudad,
cambié de vida. Pero hay noches en las que despierto sobresaltado, con la sensación de que alguien, en algún lugar, está mirando una pantalla, esperando que yo decida. Porque la Deep Web no se trata de lo que encuentras, se trata de lo que aceptas elegir. Y una vez que eliges, ya nunca sales del todo.